Buenas tardes a todos y a todas. Queremos darle la bienvenida a esta actividad del Departamento de Derecho Internacional y de Derecho Comunitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que hemos llamado Desafíos de las Organizaciones Internacionales en la Post-Pandemia. Tenemos el agrado de tener entre nosotros a 4 panelistas de lujo, que vamos a pasar a presentar ahora, y le voy a dar la palabra a Juan Ignacio Estampaglia para que haga la presentación. Mi nombre es Ignacio de Casas y junto con Juan Ignacio vamos a ser los moderadores de este panel. Juan Ignacio, al que voy a presentar en primer lugar, es abogado de la Universidad Austral, máster por la NYU y máster también por la Universidad de Hong Kong, y es profesor adjunto en la Universidad Austral, en la Facultad de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Derecho de la Integración. Y además es un gran amigo personal con el que compartimos muchos proyectos y este es uno de ellos. Juan, y adelante. Muchas gracias, Ignacio. Gracias por la presentación. Les voy a comentar un poco cómo vamos a organizar esta actividad para que estén al tanto y no se vayan antes de tiempo por sobre todas las cosas. Los expositores que ustedes los ven y que después los presentaremos individualmente antes de la exposición son Susana Malcorra, Tana de Campos, Ricardo Alonso García y Alejandro Perotti, y los vamos a dividir básicamente en 3 bloques. El primero de ellos, en el que van a estar Susana y Tana, se va a centrar principalmente en las Naciones Unidas y en la Organización Internacional de la Salud, en la Mundial de la Salud, en la OMS. Y vamos a ver básicamente cómo lidiaron, cómo están lidiando con esta pandemia y qué perspectivas hay a futuro en torno a cada una de ellas. Allí, cada expositora va a hacer una breve exposición sobre esta cuestión y luego Ignacio les hará algunas preguntas específicas. Luego pasaremos al segundo panel, en el cual van a estar Ricardo y Alejandro, y ahí nos vamos a centrar en 2 procesos de integración, en la Unión Europea y en Mercosur. Una, de nuevo, en ver cómo están lidiando con esta pandemia y qué perspectivas tenemos a futuro, qué cambios puede llegar a haber. Y finalmente, en el tercer panel, allí ya van a participar todos los expositores, y básicamente las cuestiones que vamos a analizar tienen que ver con si muchos de los desafíos que estamos planteando y que estamos viendo son cuestiones que se pueden reformar o modificar con pequeñas reformas, o si en realidad estamos en un cambio de escenario. Vamos a estar viendo lo que está pasando con Estados Unidos, con China, con otros países centrales, y si realmente lo que viene es un mundo con algunos cambios en las organizaciones internacionales y en los sistemas de integración, o en realidad es algo más profundo y podemos llegar a hablar de que va a haber algún cambio de paradigma o algún cambio más profundo. Así que ahora le paso de nuevo la palabra a Ignacio, que va a ser el moderador de este primer bloque con Susana y Tana. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces paso a presentarles en primer lugar a Susana Malcorra, que es decana de la IE School of Global and Public Affairs, recientemente incorporada en ese puesto y con grandes desafíos en el mismo. Previamente fue ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina de 2015 a 2017. Llegó a ese cargo con la experiencia de más de 11 años en las Naciones Unidas, donde fue jefa de gabinete del secretario general Ban Ki-moon. Antes había liderado el Departamento de Apoyo a las actividades de terreno de las misiones de paz, con el nivel de vicesecretaria general de Naciones Unidas, y en 2004 se había incorporado en el Programa Mundial de Alimentos en Roma, donde fue vicedirectora ejecutiva y COO. Con anterioridad a su carrera en las Naciones Unidas se desempeñó en el ámbito privado. Es ingeniera de la Universidad Nacional de Rosario, activa conferencista y miembro de consejos de múltiples instituciones públicas y empresariales. Susana, te doy la palabra para que comiences con tu exposición. Les adelanto que a ella le hemos pedido, le hemos planteado que a partir de su experiencia personal por crisis similares en las que ha pasado en Naciones Unidas, como por ejemplo la epidemia de ébola,
que nos comente cómo evalúa ella el rol o la actuación de los principales órganos de Naciones Unidas en la actual crisis, y si piensa que algo va a cambiar en la pospandemia a partir de esto. Susana. Gracias, Ignacio, gracias, Juan Ignacio, gracias a todos. Es una buena oportunidad de conectar con la Argentina y de conversar de estos temas que nos interesan tantos y que estoy segura que la audiencia también está muy interesada en discutir. En primer lugar, decirles que el momento en el cual a mí me tocó liderar la respuesta de Naciones Unidas en coordinación con la OMS respecto del ébola, era un momento esencialmente distinto al que estamos viviendo en este momento. Es decir, era un momento en el cual la disponibilidad para cooperar y para asociarse existía y había interés genuino en encontrar soluciones compartidas. Son premisas básicas, simples, pero que son prerequisitos para que las cosas funcionen o no funcionen, y claramente marcan una diferencia entre esas dos épocas. Cuando nos tocó encarar la respuesta al ébola, que hoy se piensa como muy lejana, pero yo les recuerdo que en el momento que empezamos a trabajar sobre el ébola, el Centro de Disease Control de Estados Unidos hablaba de la posibilidad de 1 millón de personas contagiadas por el ébola. Si estamos hablando de una proyección equivalente en términos generales a lo que se está viendo ahora con el COVID, y con la diferencia que el porcentaje de muerte, el porcentaje de fatalidad del COVID es mucho menor a lo que es el ébola, que tiene un porcentaje cercano al 100%. Entonces, era un momento muy tenso, muy difícil, muy complejo, en donde lo que ocurrió es que la OMS se enfrentó a una realidad que fue su limitación, su incapacidad para lograr que los Estados miembros reaccionaran bien y rápido, alertaran bien y rápido, y le permitieran poner en marcha los mecanismos propios de la OMS. Que dicho sea de paso, no es muy distinto a lo que se le critica ha pasado en este momento, y ya hablaré en cuanto a las críticas. Fue allí que la directora general en aquel momento, Margaret Chan, recurrió al secretario general y le dijo que efectivamente las herramientas que tenía a mano eran limitadas y que no podía realmente con eso encarar el desafío que tenía por delante, y allí fue que decidimos, en trabajo conjunto, el armar algo distinto que respondiera a la crisis del ébola, y se armó esa famosa misión, que era una cosa totalmente atípica, porque las misiones en Naciones Unidas son para la paz, por temas de seguridad. Bueno, esta fue una misión para coordinar todos los esfuerzos, y vuelvo a lo mismo, un interés en compartir, en coordinar, en trabajar conjuntamente, y se lanzó eso, que fue lo que me tocó a mí liderar representando al secretario general. Entonces, esencialmente distintos los momentos, la respuesta totalmente distinta, se estableció un mecanismo de coordinación, un mecanismo de coordinación que tenía organizaciones dentro de Naciones Unidas, obviamente la OMS, pero no solo la OMS, tenía a los Estados miembros que estaban apoyando a los países que estaban sufriendo el problema mayor, y entonces teníamos al Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos, China intervino, Cuba, por ejemplo, tuvo un rol significativo porque se necesitaban muchos médicos que estuvieran en condiciones de ir a asistir a los lugares extremos en donde esto estaba pasando en África Occidental. Entonces se logró que Cuba fuera parte de esa solución, y cuando aún no había resuelto en aquel momento la relación entre Cuba y Estados Unidos, logramos hacer puentes y que los dos países trabajaran coordinadamente. Lo mismo que ONGs, Médecins Sans Frontières, es decir, realmente fue un esfuerzo mayúsculo que partió de una planificación que hicimos. A mí me tocó liderar esa planificación en Accra, donde nos juntamos todos, era casi un salón de baile, y allí pusimos las bases de la planificación que definió cuáles eran los pasos, que dicho sea de paso, se iniciaba con el contact tracing. Muchas similitudes, es decir, desde el punto de vista de pandemia o epidemia, muchas similitudes, la necesidad de establecer el inicio del problema, establecer todos los contactos, establecer los distanciamientos sociales, obviamente todo un tema muy complejo que era el cambiar las prácticas culturales, porque uno de los mayores lugares de contagio era el momento en que se enterraba a la gente por las prácticas típicas musulmanas de lavado y limpieza de los cadáveres. Bueno, todo eso se hizo de manera coordinada, y se hizo con un objetivo de, obviamente,
poner un límite a esto lo antes posible. Los números que se hablaban de 1 millón terminaron siendo muchísimos menores, hubo en el orden de 13.000 muertos, muchísimos, pero nada que ver con lo que se había estipulado, se había establecido. Se hizo un plan que se logró en el tiempo acotar, y se cerró en tiempo y forma todo lo que se había armado como misión. Y hubo una cosa sumamente interesante que para mí es lo que marca más claramente la diferencia. Esta misión se estableció con una doble resolución, una resolución de la Asamblea General, que fue la primera resolución adoptada por la Asamblea General ese año, indicando que al secretario general que avanzara y que se le darían los recursos, y pocas horas después una resolución totalmente espejo del Consejo de Seguridad que definió que esto era un desafío a la paz y la seguridad. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad se definía como parte interesada y establecieron un doble reporte. Yo tenía que ir permanentemente al Consejo y a la Asamblea, casi les diría que había una competencia entre los dos órganos para asegurarse que esto fuera adelante. Entonces, un ambiente esencialmente distinto. Nosotros vemos ahora, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de tener una resolución que se refiere al COVID. Y ha sido incapaz de hacerlo porque Estados Unidos y China están peleando sobre cómo denominar el COVID en esa resolución. Estados Unidos quiere decir que es el virus chino, y obviamente China quiere usar el término técnico que se ha establecido, que es solo un ejemplo de las tensiones en las cuales estamos. Entonces, yo creo que esto claramente muestra que la realidad es totalmente distinta, que el mundo en el cual estamos es totalmente distinto para peor, lamentablemente no para mejor, y que los desafíos que tenemos por delante, que son en su gran mayoría desafíos globales, más allá de que nos guste o nos disguste la globalización, los desafíos que tenemos son transfronterizos, son el cambio climático, las pandemias, la migración, los flujos ilegales de personas, de dinero, de drogas. Todas esas cosas solamente se pueden atacar en los sistemas de impuestos, por ejemplo, si hacemos algo coordinado, y no veo que haya ninguna intención. Entonces, creo que dará para la próxima parte de la conversación. Tenemos algo por delante muy difícil. Ahora, todo esto, y solo para terminar aquí, hay que ponerlo en el contexto de que es cierto que hay muchísimas críticas a la OMC, y es probable que la posición de China en cuanto a no ser transparente inicialmente haya sido parte del problema, pero la OMC no es el policía de la salud. La OMS no tiene autoridad sobre los Estados miembros, no tiene ninguna manera de aplicar a los Estados miembros ningún tipo de resolución, así como no lo pudo hacer con los estados pequeños de África Occidental con el ébola, tampoco lo pudo hacer con China en el caso del COVID. Entonces, hay mucho por hacer, muchos cambios, pero quienes tienen que estar dispuestos a hacer esos cambios son los Estados miembros, y ahí es donde yo tengo serias dudas. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Voy a darle la palabra, antes de hacerte más preguntas a vos, voy a darle la palabra a Tana de Campos para que ella haga su parte de la exposición. Tana de Campos es profesora de Derecho, Ética y Políticas Públicas Globales en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigadora asociada en la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos de Roma, del Von Hügel Institute de la Universidad de Cambridge y el Las Casas Institute de la Universidad de Oxford. Hizo su doctorado en Derecho en la Universidad de Oxford y tiene un máster en Derecho Internacional en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Y es autora de los libros Empresas Transnacionais e Derechos Humanos, las empresas farmacéuticas como objeto de estudio, del año 2012, y The Global Health Crisis, Ethical Responsibilities, publicado en 2017 por Cambridge University Press. A Tana le hemos pedido que en su exposición inicial nos haga un poco el mismo análisis que le hemos pedido a Susana, pero más específicamente respecto del rol de la OMS
en el manejo de la actual crisis, y también si nos puede describir un poco los debates en torno a la reforma de la OMS, que son debates de larga data, previos a esta pandemia, por supuesto cómo se están viviendo o reviviendo en este momento. Tana. Gracias, Ignacio. Gracias a todos por la invitación. Bueno, la OMS está siendo muy criticada en ese momento, porque la OMS, por la mayoría de las personas, es vista como debería ser una autoridad, pero como dice la ciudad, no es una autoridad y no es la policía de la salud global. Pero muchas personas ven la OMS como el líder, o que debería ser el liderazgo. Y muchas de esas críticas están relacionadas a los cambios de opiniones en relación a la política pública de COVID. Por ejemplo, las mascarillas. ¿Deberíamos usar la mascarilla o no? A veces se dice que sí, a veces dice que no. O hace un par de días la OMS nos dijo que personas sin síntomas no podrían riesgos a las otras personas por transmisiones, y después cambiaron un poco su lenguaje. Entonces esos cambios de opiniones en general traen una erosión de la confianza pública, no solamente en la OMS, pero también en general a las autoridades e instituciones de salud pública y de salud global. Y eso hace con que la crisis actual del COVID sea una crisis con 3 elementos centrales, o con 3 características centrales. Primeramente es una crisis epidemiológica, claro, pero también es una crisis, número 2, epistemológica, porque es una crisis de conocimiento y no se sabe mucho del virus, y una crisis que no es muy fácil de averiguar qué es la verdad o no. Entonces a muchos expertos les están llamando la pandemia de COVID como la pandemia de la era posverdad, porque no es posible definir lo que sea la verdad en ese momento. Y en tercero, también es una crisis de liderazgo, como nosotros, o como la mayoría de las personas ve la OMS como, entre comillas, un líder, o que debería ser un líder por excelencia de la salud mundial, pero no lo hace. Y por esa cuestión de falta de liderazgo, hay muchas ideas de cómo reformar institucionalmente la OMS. Eso está se debatiendo, como dice Ignacio, hace mucho tiempo, pero ahora con el post-COVID va a ser mucho más debatido. La mayoría de los expertos en salud global tienen la opinión que la manera de reforma que sería más eficiente y más efectiva sería de hacer la OMS más grande, con más poder, con más capital, y para eso están pensando en un fondo internacional que todos los países deberían poner un poco de plata para que la OMS sea más grande, la burocracia de la OMS, las funciones de la OMS sean más completas, y así la OMS, teniendo más capital, podría hacer más, podría intervenir más, podría ayudar más, podría tener más misiones, de que trataba Susana, no misiones en la ONU, pero misiones autónomas de la OMS. Podría así tener más presencia y más capacidad de asistencia directa a los países y comunidades atingidos. Yo soy de la opinión contraria. A mí me parece que si la OMS tiene la intención de ser un mejor líder, yo creo que la OMS debería no tener más poder, pero tener ganas de tener menos poder,
menos control sobre las comunidades locales, y no tener tantas ganas de ser grande, de tener más autoridad, de ser la policía del mundo o de la salud pública. Y yo pienso que debería hacerlo de dos maneras. Una sería elegir una cosa que la OMS que haga bien, y haciendo en esa única cosa, ahí podría recuperar un poco la confianza que ha perdido. Y yo pienso que esa una cosa que puede hacer bien, o que la OMS está bien situada para hacerlo, es coordinar comunicaciones entre los distintos actores de salud global, a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local. Y para hacerlo, yo creo que la OMS debería delegar más funciones, especialmente para las comunidades locales. Y en haciendo eso, así daría más participación, más inclusión para los actores locales. Entonces yo pensaría en una reforma más de un punto de vista bottom-up, que de un punto de vista contrario, como de crecer más y de imponer más de top-down. Entonces yo pensaría en una reforma bottom-up, más o menos como basada en un principio de subsidiariedad, que daría más participación en inclusión a los actores locales. Y ahí yo creo que si la OMS, siendo capaz de coordinar comunicaciones, podría focalizar toda su energía, toda su capacidad en comunicar la verdad de manera precisa. Y eso creo que sería un fundamento de accountability también para recuperar la confianza que ha perdido. Muchísimas gracias, Tana. Ahora sí vamos a ir repartiendo algunas preguntas que nosotros, los moderadores, hemos pensado para las expositoras, y también iremos recogiendo preguntas de las que están enviando. Es un recordatorio para todos que tienen un botón debajo de la pantalla donde pueden enviarnos sus preguntas. Susana, nos gustaría, en aras de fomentar el debate, que nos comentes si vos ves necesaria una reforma de la OMS, o cómo imaginás, mejor dicho, una reforma de la OMS de acuerdo a la experiencia que ya nos comentaste, y quizá también haciéndote eco un poco de lo que planteaba Tana recién en su exposición. Bueno, en primer lugar decirles que las reformas pueden ir tan lejos como los Estados miembros quieren que vaya. No pueden hacer otra cosa. Y solo para contextualizar, y no ponerme en defensora de la OMS, pero poner las perspectivas sobre la OMS intentó declarar pandemia como mínimo un par de semanas antes de que efectivamente lo lograra. Para poder hacerlo, hay un comité en el cual están los Estados miembros, hay una representación de los Estados miembros, y hubo un sistemático rechazo por algunos de los Estados miembros de que la OMS declarara la pandemia. Yo no soy experta en epidemiología, pero he escuchado mucha gente y he participado de muchos debates, y me han dicho que 2 semanas de retraso tiene un impacto de entre el 50 y el 70% de empeoramiento de la propagación. Entonces, esa decisión, por supuesto, ahora cae en la cabeza de la OMS como institución, de la Secretaría de la OMS. En realidad, fue una discusión infinita de los Estados miembros. Así como, les digo, los Estados miembros de África Occidental se negaban a declarar que tenían el ébola porque tenían temor al impacto económico, al impacto del turismo, al que se les cerraran los mercados. Entonces, la gran problemática es encontrar los incentivos, lo que sería los sticks and carrots, dicho en inglés,
para que efectivamente los Estados miembros estén obligados a declarar y que si no declaran haya una penalización. Después podemos hablar de las formas de la organización, podemos hablar de más poderosa, menos poderosa, principio de subsidiariedad, todo eso es válido. Pero si no hay un empoderamiento real y si no hay un reconocimiento de los Estados miembros de cuál es su responsabilidad hacia el colectivo del mundo en temas de enfermedades, no hay ninguna posibilidad de real cambio, y ese es el problema de fondo con la OMS. Me permito entonces como añadir un planteo, una pregunta quizá dirigida a Tana. Tenemos el reglamento que gobierna en la respuesta a las pandemias, el Reglamento Sanitario Internacional, el International Health Regulations, en su versión actual, que es 2005. Algunos pequeños poderes le dio a la OMS, uno de los cuales es poner en cabeza del director general esta posibilidad de declarar que estamos frente a un episodio de estas características, aún en contra de la voluntad de los estados. Tiene que primero hacerlo en diálogo con ellos, pero en falta de acuerdo puede hacerlo. Y el plazo es bastante menor que recién comentado Susana, no necesitan esperar 2 semanas, sino que puede hacerlo si no recuerdo mal, en 48 horas, en 2 días. Entonces acá es quizá donde se nos presenta el dilema entre, bueno, cuánto intentaron tratar de seguir manteniendo en el barco a China o no. Entonces, Tana, pero la pregunta es abierta para las dos, pero me gustaría también que vos nos comentes cómo ves el punto de vista de la accountability de los estados en esta cuestión, porque efectivamente, como dice Susana, no se trata solo de hacer caer toda la responsabilidad sobre la organización. Entonces, ¿cómo es la accountability de los estados y en qué foros, en todo caso, pensás que se puede llegar a evaluar o declarar una responsabilidad o una accountability? Gracias. Yo creo que esa cuestión que la Susana planteaba, de cómo hacer eso en cuestiones de sticks and carrots, yo pienso que eso es fundamental para pensar el cómo, la pregunta del cómo hacerlo. Yo voy a dar el punto de vista de ética, de por qué hacerlo, o que creo que es una cuestión más fundamental, lo que viene antes del cómo. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué se trata de accountability o por qué tendríamos que tener accountability? Y yo pienso que accountability está relacionada con comunicación, con comunicar la verdad. Y por eso yo pensaba que una de las cosas principales que la OMS podría hacerlo y podría hacerlo bien sería coordinar las comunicaciones. Sí, todos nosotros estamos comprometidos en comunicar la verdad. Y que yo entiendo por la verdad, como que la pregunta que Pilatos ha hecho a Jesús, ¿qué es la verdad? La verdad en ese caso creo que sería como que las evidencias científicas que tenemos o no tenemos, y comunicar lo que sabemos de que no lo sabemos de manera precisa, de manera consistente y con sinceridad, porque creo que también eso faltó un poco, no solamente con la OMS, pero también en los gobiernos, en las autoridades de salud pública en general, que no se ha comentado tanto que lo que sabemos en lo que no sabemos. Entonces la población a veces, nosotros a veces nos encontramos un poco confuso en lo que hacer o no hacer. Entonces creo que ahí hay una cuestión de shared accountability basada en una shared responsibility, que es una responsabilidad colectiva de todos nosotros, del público, de no retuitar automático o compulsivamente todo lo que recibe, de la media, de no poner fake news,
no hacer más grande lo que estamos llamando ahora de infodemic, de los gobernantes, de los investigadores también, para no publicar papers falsos que después tienen que ser retirados. Entonces creo que yo veo ahí una accountability que es de todos nosotros. Y los foros no sé exactamente, yo creo que podría ser en los distintos niveles de gobernanza, no solamente global, en los foros globales que tenemos, pero empezando más locales, creo. Entonces, para ir cerrando este primer bloque, vamos a pasar al segundo bloque, y las preguntas que he ido recogiendo sobre este tema, volver a mencionarlas al final, en nuestro tercer bloque de preguntas. Entonces, Juan Ignacio, te cedo la palabra para la presentación de la segunda parte. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Entonces ahora vamos a pasar al segundo bloque, que va a estar centrado más en los organismos de integración, en los procesos de integración, tanto en Europa como en nuestra región, que se encontraron con esta pandemia en momentos difíciles, ¿no? En Europa, justo con el Brexit, que después de tantos años de dificultades parecía que llegaba a su fin la novela, pero también con tensiones internas dentro del bloque y muchas preguntas sobre su futuro. Y en el Mercosur con una crisis que no es nueva, pero que se podría decir que estaba resurgiendo por las dificultades que está teniendo Brasil a nivel interno, y también por los choques que hay entre los dos principales socios del bloque. Cuando digo principales es tanto por tamaño geográfico como por importancia económica, como son Argentina y Brasil. Entonces vamos a empezar por la Unión Europea, con el doctor Ricardo Alonso García, que es decano de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2016. Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y catedrático de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado y doctor en Derecho por la misma universidad. Por ejemplo, su tesis doctoral titulada Derecho Comunitario, Derechos Nacionales y Derecho Común Europea es considerada una de las obras pioneras sobre derecho comunitario en el panorama jurídico español. Y bueno, justamente es considerado uno de los académicos de referencia en materia de derecho europeo y ha recibido distintos premios tanto en España, en Europa, como en América Latina, por ejemplo, por nuestros pagos. Es doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, el doctor Alonso García nos va a hablar justamente sobre el rol que ha tenido la Unión Europea en esta pandemia y qué perspectivas se abren para el bloque a partir de ahora. Muchas gracias. Ricardo, te paso la palabra. Bien, se me oye, ¿no? Muchas gracias. Saludos a los dos Ignacios. Saludos a los telespectadores y a los oyentes de aquí, de Allende los Mares. Saludos a Tana, a Susana. Ya hablábamos antes de la intervención que Susana, y yo creía que andaba por allí y resulta que está de vecina casi mía por Madrid. Encantado de saludar, por tanto, a todos vosotros y, como decía, a los oyentes y, en este caso, televidentes de España y de América Latina. Saludo a Alejandro Perotti, que le veo aquí debajo. Alejandro, que fue alumno mío, a pesar del aspecto tan juvenil que tiene, es más viejo de lo que parece, fue alumno mío hace ya 20 años, y puedo dar fe que ya entonces era muy aplicado. Todos los libros que tiene detrás colocados no son libros puestos para adornar, lo cual se ha puesto de moda con tantos webinars, Con esto de la pandemia, me consta que la gente ha hecho una inversión importante en librerías y en libros para adornar sus intervenciones. Bueno, puedo dar fe que no es el caso de Alejandro, que ya desde hace 20 años, cuando le conocí en el contexto del máster de Derecho Comunitario que yo dirigía a la Complutense, era entonces un chaval muy estudioso y lo ha seguido siendo con el paso de los años. Bien.
El tema de la Unión Europea en el contexto de esta crisis. Yo creo que estamos todos de acuerdo, en primer lugar, que estamos ante una crisis que presenta una triple vertiente clara. Es una crisis sanitaria, desde luego y ante todo, es una crisis sanitaria, pero esa crisis sanitaria ha traído consigo una crisis económica muy importante y una crisis social muy importante también. Yo creo que eso estaríamos de acuerdo todos. Lo segundo que estaríamos todos de acuerdo, como oía yo, comentaba a mis coponentes antes de intervenir, que yo esta mañana estaba escuchando en un webinar cerrado al expresidente español Felipe González, y empezaba su intervención diciendo una cosa que no por obvia no hay que reiterar, no hay que dejar de reiterar. Es que quizá la única certidumbre que existe en estos momentos es la incertidumbre en la que estamos instalados. Certidumbre sobre la incertidumbre en la que estamos instalados. Y en la que seguiremos instalados a medio plazo. Y con una crisis a largo plazo, porque está claro que la crisis sanitaria, esperemos todos que a medio plazo, y cuando digo a medio plazo es que según los estudios que nos empiezan ya a presentar, parece que en términos optimistas de aquí a un año se podría contar con una vacuna, lo que significa que de aquí a un año vamos a seguir rodeados de incertidumbre en términos sanitarios, pero luego lo que nos espera es la crisis económica y la crisis social, que va a ser una crisis, desde luego, a muy largo plazo. En ese contexto, ¿qué es lo que ha pasado con la Unión Europea? ¿Qué es lo que ha pasado y qué está sucediendo y qué se puede esperar en el futuro de la Unión Europea? ¿Qué puedo decir yo en 10 minutos al respecto? Pues podría decir, en primer lugar, que la Unión Europea fracasó rotundamente, como por lo demás ha sucedido en el resto del mundo, tanto a nivel nacional como regional, como global, fracasó rotundamente en términos de previsión de la crisis sanitaria. Voy a dar un dato bien significativo, que es un dato público. La Unión Europea cuenta con un Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, creado en el año 2005, que tiene su sede en Estocolmo y tiene, tiene un personal de apoyo nada desdeñable de 300 personas. Repito, el nombre es bastante bien significativo. Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Bien, pues este centro, 3 días antes de la propagación del virus en Italia, estaba emitiendo un informe público en el que decía que el riesgo de pandemia era muy bajo en Europa. Muy bajo en Europa, 3 días antes de que empezara a propagarse en Italia, ¿no? Ahí está dicho todo, ¿no? Quiero decir que este fracaso en las previsiones no ha sido un fracaso solo del gobierno italiano primero, del gobierno español después, sino que fue a nivel europeo, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, pues es una crítica generalizada. Ya que estamos rodeados de amigos latinoamericanos, yo como europeo tengo que decir, hombre, que resulta un poco más criticable lo que ha sucedido allende los mares, ¿no? Porque efectivamente en América Latina todo esto ha llegado con 1 mes y medio de retraso, y entonces ya viendo lo que estaba sucediendo en Europa después de lo que había sucedido en China, yo creo que ahí la previsión tendría que haber sido más acertada de lo que fue en Europa. Pero bueno, dejo eso apuntado. Por tanto, en términos de previsión, fracaso. Dicho eso, ¿qué hace o qué deja de hacer la Unión Europea? Bien, puedo adelantar que lo que hace o lo que deja de hacer la Unión Europea es extraordinariamente complejo. Es extraordinariamente complejo porque alguien que sepa mínimamente la naturaleza de la Unión Europea, lo primero que llama atención cuando alguien ajeno a la Unión empieza a estudiar mínimamente de qué va esto de la Unión Europea, lo primero que sorprende es su extraordinaria complejidad. La Unión
Europea es una organización supranacional, pero de una extraordinaria complejidad. Y esa complejidad, entre otros aspectos, queda plasmada en qué, en la multiplicidad, en la variedad de los términos en los que los Estados ceden soberanía a eso que es la Unión Europea. Con otras palabras, la Unión Europea, para empezar, esto es clave para entender la Unión Europea, actúa presidida por el principio de atribución de competencias. Es un principio que recordaré después porque se ha producido un hecho gravísimo en la Unión Europea en términos jurídicos el 5 de mayo pasado, con una sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán que nos ha metido a todos en una crisis jurídica tremenda en estos momentos. Luego me referiré quizá a ello, pero ya adelanto que tiene que ver esa sentencia con el denominado principio de atribución de competencias. La Unión no es un macroestado, no es un superestado y por tanto es una organización supranacional porque actúa con competencias cedidas de soberanía, pero en aquellos ámbitos en los que los estados han querido ceder competencias. Luego la Unión no interviene donde quiere, sino donde puede. Y aquí empiezan las complicaciones. ¿Por qué? Porque allí donde puede intervenir, no interviene de la misma manera. Allí donde la Unión Europea puede intervenir porque los Estados miembros permiten a la Unión Europea intervenir a través de esa cesión de soberanía, la Unión Europea no está llamada a intervenir de la misma manera. Con otras palabras, la Unión Europea interviene con competencia exclusiva en determinados ámbitos, con competencia compartida o concurrente con los Estados miembros en otras políticas, en otros ámbitos, e interviene finalmente con las competencias más débiles denominadas de apoyo, coordinación o complemento, que son, como su propio nombre indica, competencias que de entrada continúan siendo en esencia de los Estados miembros y el rol de la Unión Europea se limita a completar, a apoyar, a actuar de complemento de esa competencia que es en esencia nacional. Pues bien, la salud pública, por ejemplo, que es lo primero que llama la atención, insisto, esto de la pandemia nos sitúa en un terreno de crisis, sobre todo y de entrada sanitaria, y a partir de ahí económica y social. Pues bien, uno vincula la crisis sanitaria inmediatamente ¿a qué? A una competencia en materia de salud pública. Pues ya adelanto, por ejemplo, en materia de salud pública, la competencia de la Unión Europea es una competencia muy débil, porque es una competencia que se limita a apoyar, a completar, a ayudar a los Estados miembros en el ejercicio de la competencia propia. Por tanto, en todo el tema que ha habido vinculado a la salud pública, la competencia de la Unión es una competencia de naturaleza residual. Dicho eso, ¿qué es lo que sucede? Que esto no ha sido solo una crisis sanitaria. Esto se ha convertido en una crisis económica y social que toca a todo. Toca, pues se pueden imaginar, desde el turismo, que es una competencia de la Unión, también de carácter complementaria. Competencia en materia de turismo, competencia en materia de consumidores, competencia en materia de mercado interior. Esta sí que es una competencia, sin embargo, exclusiva de la Unión, y entre otras cosas implica el qué, la libre circulación de trabajadores y la libre circulación de mercancías. Competencia en materia de transportes, etc. Todo esto afecta a toda una serie de ámbitos, la crisis de la pandemia afecta a toda una serie de ámbitos, a toda una serie de políticas, en las que en unos casos es una política exclusiva de los Estados miembros, en otros casos es una política de los Estados miembros, pero que puede ser completada de la Unión, en otros casos abarca a políticas en las que concurren competencias de los Estados y de la Unión, hasta llegar a la competencia en materia ni más ni menos de mercado interior. Insisto que abarca la libre circulación de trabajadores, ni más ni menos, y la libre circulación de mercancías. En ese contexto tan complejo, ¿qué es lo que está haciendo la Unión Europea? La Unión Europea se está manteniendo en un plano, vamos a decir, segundo plano,
apoyando y sobre todo emitiendo orientaciones, recomendaciones, directrices a los Estados miembros que van a ir siendo los que, a través de decisiones soberanas, van a ir marcando la política nacional respecto a cómo afrontar la crisis de la pandemia. Insisto, apoyándose en su caso en esas recomendaciones o directrices marcadas desde el ámbito de la Unión Europea. ¿Dónde va a venir entonces? Claro, se estarán ustedes preguntando, ¿y la Unión Europea dónde queda? La Unión Europea va a desempeñar ahí sí un papel crucial en el futuro. En lo que se nos avecina, en lo que ya está encima de la mesa, pero sobre todo en lo que se nos avecina, que es la tremenda crisis económica y social de la que no vamos a escapar. Y ahí empiezan las complicaciones otra vez. ¿Por qué? Porque complicaciones vinculadas a la, y voy terminando, no quiero alargarme, solo apuntar la complejidad de todo esto, complicaciones vinculadas a la complejidad de la propia Unión Europea. La Unión Europea, que es un club ahora de 27, tras la salida del Reino Unido, saben ustedes que dentro de esos 27 hay un club selecto de los 27 que son los que conforman el eurosistema, la eurozona, que son los que tienen la moneda única, que es el euro. Lo digo para los ajenos a la Unión Europea, que sepan que no todos los miembros de la Unión Europea tienen el euro. El euro lo tenemos 19 estados que conformamos el eurosistema, pero hay otros 8 estados que están al margen. Bien. ¿Cuál es el problema que tenemos planteado encima de la mesa? Que tiene que ver con el tema de la sentencia alemana y que tiene que ver con los vaivenes que estamos sufriendo. Que cuando se planeó la Unión Monetaria en el año 1992, con el Tratado de Maastricht, se hizo esa unión monetaria sin acompañarla de una unión económica. Y de ahí se arrastran todos los problemas que ya vivimos en el año 2008, en la crisis del año 2008, y que se han vuelto a repetir ahora. Y es el qué. Que es difícil dar respuesta a una crisis en una zona con una moneda única que pertenece a la Unión, cuando esa Unión no tiene competencia en esencia económica, porque continúa siendo la competencia económica competencia de los Estados miembros. Eso ha llevado a que dio lugar a mucha inestabilidad, cuando la crisis empieza a propagar en Italia, luego en España, y viene el tema de la deuda pública. A eso ha dado respuesta el Banco Central Europeo, lo habrán leído ustedes por la prensa. Primero, adelantando, iba a poner a disposición de la compra de deuda pública soberana en los mercados secundarios ni más ni menos que 750.000 millones de euros, a lo cual ha venido a sumar otros 600.000 millones de euros. Tenemos, por tanto, un Banco Central Europeo que ya ha anunciado que tiene ahí en la reserva 1.350 millones de euros que va a destinar ¿a qué? Para calmar a los mercados, y está dispuesto a utilizar ese dinero, repito, para comprar deuda pública soberana, la deuda que emiten los Estados miembros en los mercados secundarios, porque en los mercados primarios ya dice el Tratado de la Unión que el Banco Central Europeo no puede comprar directamente deuda emitida por los Estados miembros. Eso ha tranquilizado mucho los mercados, y voy terminando, pero ha provocado en mitad de todo esto un tsunami jurídico que ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 5 de mayo, es decir, de hace apenas un mes, poniendo en tela de juicio el Tribunal Constitucional Federal alemán esa actuación del Banco Central Europeo y rebelándose no solo contra esa actuación del Banco Central Europeo, sino contra el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego, si da tiempo, hablaremos un poco de esto. Y ya concluyo. ¿Qué hay que esperar de la Unión Europea? Yo creo que estas son buenas noticias. La Unión Europea yo creo que aprendió la lección del año 2008. Es una expresión que ha utilizado también, por cierto, Felipe González de esta mañana, aunque no es una expresión suya. Es una expresión que se maneja mucho en el ámbito tributario desde entonces. En el año 2008, la Unión Europea cometió lo que ya ha calado en la jerga de los economistas y de los juristas,
cometió o afrontó la crisis del año 2008 en términos de un austericidio. Es bastante gráfica la expresión, ¿no? Un austericidio. Es decir, con la crisis económica y social que teníamos por delante, la afrontó nada más desde la perspectiva de la austeridad. Y eso provocó las crisis, pues que ya saben todos los oyentes y los telespectadores a lo que me estoy refiriendo, ¿no? La crisis griega al borde del colapso, las crisis en los estados más afectados y, lo que es más grave, el sentimiento antieuropeo, el sentimiento antieuropeo de los países más afectados por la crisis. Lo estamos pasando muy mal y aquí viene la Unión Europea con un programa de préstamo, pero sometido a un programa de austeridad muy rígido, que lo que hace es ahogarnos más de lo ahogados que estamos. Bien, de eso la Unión Europea, y con esto concluyo, ha aprendido, y los signos que está mandando en estos momentos a los Estados miembros es que no va a afrontar la crisis como la afrontó en el año 2008 y que va a dar mucho margen a los Estados miembros para, a través de distintos fondos que va liberando la Unión Europea, utilizar esos fondos de una manera no tan austera para permitir poco a poco la recuperación de la economía productiva y que eso lleve sobre todo a la cohesión social, que es lo más importante que está en juego en el marco de la Unión. Eso es todo por el momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Y ahora entonces vamos a pasar al Mercosur, a cargo de Alejandro Perotti, que es abogado, máster en Derecho Comunitario y doctor en Derecho, profesor de Derecho de la Integración en la Universidad Austral y otras universidades argentinas, y también de la región. Integra el estudio Alais y Torres Brizuela, es miembro del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, miembro del Instituto dos Abogados Brasileiros de Río de Janeiro y coordinador de la Comisión de Juristas para la Integración Regional del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina. Fue consultor jurídico de la Secretaría del Mercosur y asesor de parlamentarios del Mercosur y autor de varios libros y artículos de doctrina. Bueno, Alejandro, te paso la palabra para que nos hables un poco sobre cómo enfrentó el Mercosur esta situación, o cómo no enfrentó también. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a la Universidad Austral, mi casa, por haberme dado esta oportunidad, pero también, principalmente, por haberme colocado en semejante panel. Para mí es una honra y un placer compartir el panel con Tana, con Susana y con el querido amigo Ricardo. Los errores o aciertos que pueda cometer ahora son culpa de Ricardo, a quien considero uno de mis maestros. Así que vaya un saludo para todos ustedes. A ver, me colocaron de título para mi intervención carencia de respuesta institucional del Mercosur. Yo voy a poner entredicho esto. Voy a ver si es cierto que ha habido una carencia institucional del Mercosur. Primero, ¿qué es el Mercosur y quién es el Mercosur? ¿Dónde está? ¿Quién es el señor Mercosur? Cuando hablamos del Mercosur, tiene la culpa. ¿A quién le estamos echando la culpa? Bueno, es muy simple. Piensen ustedes en una familia, que son los Estados partes, ubicada en el siglo XXI, pero que vive anclada con las costumbres de los años 1920-1930. Esa familia tiene padres, que son los estados, que tienen una utilidad casi incalculable sobre su hijo. Ese hijo único es el Mercosur, que a pesar de que es un puber, tiene tan menguadas sus capacidades de actuación que es casi un incapaz desde el punto de vista jurídico, en términos absolutos, en términos de derecho civil. Los padres, sobre texto de cuidar al joven, pero es que en realidad no es que lo cuidan, sino que tienen temor a que ese Mercosur pueda dominarlos, en realidad coartan todos los poderes de actuación que tiene ese joven puber que es el Mercosur. Además, dos de esos padres, que para peor son los padres con mayor ascendencia o peso específico, no están pasando en este momento por su mejor relación conyugal. Pero claro, hay un dato no menor. Esa familia, que son el Mercosur, hijo, y los padres, los estados partes, conviven en una casa y por la cual están obligados a llevarse bien. Porque no hay una posibilidad de mudarse de casa ni de vecindario. Es decir, todos los países están donde están y no se pueden mudar. Por eso los errores, aciertos, deficiencias o incoherencias, antes que al Mercosur, deben ser atribuidas a los decisores, que son los estados que conforman el Mercosur,
Por eso me parece que hay que quitar un poco de culpa al Mercosur. ¿Qué se ha hecho en el Mercosur en materia, en este contexto, en materia de pandemia? Primero, el 18 de marzo de este año, los presidentes, que a pesar de esto todavía no se conocen face to face, muchos de ellos, o dos de ellos principalmente, hicieron una importante declaración, que es la declaración de presidentes sobre los efectos del COVID. En base a esa declaración, y con las menguadas atribuciones que tiene el Mercosur, se han adoptado medidas para facilitar el retorno de ciudadanos del Mercosur, tanto de extra Mercosur como de los países, a sus lugares de residencia, lo cual no es un dato menor, si tenemos en cuenta que las fronteras están cerradas. También se han adoptado medidas para atender a las poblaciones de la zona de frontera. Mercosur, sobre todo entre Brasil y Paraguay, y Brasil y Uruguay, tiene fronteras donde las ciudades son ciudades espejo o son ciudades divididas por una calle, o sea que la integración en muchas zonas es muy profunda. Por otro lado, también se tomaron medidas específicas para constituir comité de fronteras, por ejemplo, entre Brasil y Uruguay, donde se controla la migración restringida que hay entre ellos. También se adoptaron medidas para facilitar la libre circulación de servicios y de mercaderías vinculadas al cuidado de la salud y también de combate al COVID. En este sentido, también se adoptaron medidas para bajar los impuestos, los aranceles, a las importaciones que vienen de fuera del Mercosur cuando se trate de insumos para paliar la crisis del COVID. También se han hecho importantes intercambios de información, de medidas que cada país adopta en materia comercial y económica. Por otro lado, desde el punto de vista, y esto también es importante, la primera decisión del principal órgano del Mercosur de este año, que es la decisión 1/20, ha sido tomar el 15% del fondo que tiene el Mercosur, que es el FOSEM, para pagar investigaciones y también desarrollos contra el COVID. O sea, el 15% del presupuesto que tiene el Mercosur se ha aprobado para ese destino. Desde el punto de vista institucional, en realidad la pandemia mucho no ha afectado a los órganos del Mercosur. Los órganos del Mercosur continúan sus reuniones a través de videoconferencia, lo cual no es un dato menor si tenemos en cuenta que en nuestros países la administración pública está bajo cuarentena y los trabajos son home office, es decir, de sus casas. Es decir, que la pandemia no ha afectado la institucionalidad del bloque. Y esto también ha traído el hecho de que sean reuniones virtuales algo para nada menor en el Mercosur, que es que al ser las reuniones virtuales, esto hace que la sociedad civil o tenga más facilidades de participar de esas reuniones o pueda seguirla, cosa que antes no ocurría, o por lo menos no de manera tan amplia como ocurre en estos momentos. Pero claro, tenemos también un contexto macro-Mercosur, que es tan negativo como la propia pandemia. Primero, la crisis del Mercosur no es provocada por la pandemia. Lo que hace la pandemia es acentúa la crisis que tiene el Mercosur. También existe una marcada descoordinación entre las políticas sanitarias adoptadas por cada uno de los países. Aquí es muy fácil encontrar dos bloques: Argentina, Paraguay y Uruguay por un lado, y el tratamiento de la pandemia por Brasil por el otro. Y esto es una diferencia absoluta. Esto es sustancialmente peligroso, esta diferencia de cómo encarar al COVID, porque en el marco de una región tan integrada como el Mercosur, el tema de tener fronteras porosas como tenemos, y descoordinadas las políticas sanitarias nacionales, hace que lo que pase en mi país vecino termine afectándome a mí. Es imposible tabicar las fronteras entre los países. Es más, yo me animaría a decir que el éxito que puedan tener muchos países de la región en la contención del COVID puede, por virtud de un país, llevar al fracaso de esos países. Es decir, el COVID, la pandemia, que no respeta fronteras, necesariamente necesita acciones y coordinaciones de todos los estados partes. Por eso, la diferencia de desorganización entre las políticas nacionales sanitarias pone en riesgo a todos, aquellos que nos cuidamos más y aquellos que se cuidan menos. Pero además de esta descoordinación de política sanitaria, no se refiere solamente al COVID. El tema del Mercosur, y que es una problemática que aumenta el peligro del COVID y que no se ve, por lo menos a grandes rasgos, en la Unión Europea, pero sí en la ONU,
es que tenemos hoy por hoy, desde el punto de vista ideológico, dos grupos de países que miran la cosmovisión del mundo y las relaciones internacionales desde el Mercosur desde distintas aristas. Hay un bloque muy marcado entre Argentina, y qué es lo que quiere Argentina respecto de su inserción en el mundo, y lo que esperan Brasil, Paraguay y Uruguay de esa misma inserción. Entonces ese posicionamiento en materia internacional de diferentes ángulos hace que la relación intra-Mercosur se encuentre por momentos difícil de ser alcanzada. Esto tiene un problema adicional en el Mercosur, y es que por la baja densidad institucional, la comunicación o el llevarse bien entre los presidentes es fundamental. El Mercosur es un proceso de integración, a diferencia del europeo, marcadamente intergubernamental, donde el poder que tienen los presidentes es superlativo. Por lo tanto, la falta de comunicación entre presidentes hace peligrar la continuidad del proceso de integración. Y eso se ha visto, por ejemplo, hace muy poco tiempo sobre el problema que seguramente va a surgir después sobre las negociaciones comerciales externas. Voy culminando entonces, para completar mis 10 minutos, con algunas conclusiones. Exigirle al Mercosur medidas más profundas para combatir la crisis requiere de nosotros que nos pongamos de acuerdo en si queremos, o mejor dicho, si los estados quieren, dotar a la institucionalidad del Mercosur de más autonomía, de poder y de acción, cosa que muchas veces las autoridades no es algo que acepten de buena gana. En segundo lugar, los destinatarios de nuestras críticas, por todo lo que acabamos de ver, no tienen que ser tan dirigidas al señor Mercosur, sino a nuestros gobiernos. Y dentro de nuestros gobiernos a los poderes ejecutivos, porque los decisores en el Mercosur son los poderes ejecutivos. Por otro lado, si queremos medidas a nivel, mayores medidas con más peso específico regional, los países tienen que estar dispuestos a dotar al Mercosur de cierta autonomía y poder de decisión, que es más o menos lo que hablaba Ricardo hace un rato. La pandemia, por su propio concepto, es algo que nos afecta a todos. Y a todos, o la afectación, el virus, no reconoce el límite de las fronteras. Por lo tanto, las medidas para contener la pandemia y solucionar los efectos negativos tampoco puede conocer de límites fronterizos. Problemas tan fronterizos requieren, inexorablemente, soluciones transfronterizas. Y finalmente, si queremos dotar de soluciones transfronterizas a problemas transfronterizos, esto es, profundizar la integración, necesariamente tenemos que recomponer las buenas relaciones conyugales de ese matrimonio argentino-brasileño que es el corazón del Mercosur. Es impensado solucionar la pandemia o solucionar la crisis que tiene el Mercosur si seguimos todavía con esa absoluta falta de comunicación que hoy por hoy existe entre los dos presidentes de los principales países del Mercosur. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Espero que ni Alejandro ni Ricardo se ofendan, pero como la verdad han tocado mucho de los temas que les íbamos a preguntar y venimos un poco atrasados en agenda, les propongo que pasemos al tercer bloque directamente, así todos también, porque en el fondo están todos los temas muy interrelacionados. Ricardo ya hizo mención a algunas de las cuestiones que le iba a preguntar, y vos también, Alejandro, y así no nos atrasamos demasiado y además tenemos muchas preguntas del público que obviamente también está muy interesado. Entonces le voy a dar la palabra a Ignacio para que directamente pasemos al tercer bloque y todos los panelistas puedan participar. Gracias. Gracias, Juan Ignacio, y gracias de vuelta a los 4 panelistas que ya hicieron su exposición. Voy a hacer una pregunta, Marco, que me gustaría que respondieran todos con su posición al respecto. Es una pregunta que un poco resume algunas de las ideas que hemos estado conversando entre los moderadores, y que tiene que ver con un fenómeno que se viene acentuando en los últimos años sobre el debate en torno a la globalización versus la necesidad por parte de algunos estados de reforzar su soberanía en diversas áreas. Además, y algunos lo mencionaron explícitamente o implícitamente, estamos notando una marcada tensión entre algunos actores a nivel global, entre China y Estados Unidos, que afecta al funcionamiento y a la misión de las organizaciones internacionales. Lo mencionó Susana, lo mencionó Tana, y también
Alejandro mencionó también las tensiones entre actores a nivel de Mercosur, y la pregunta que nos hacemos por una parte es si pueden realmente estas organizaciones internacionales cumplir su función sin el apoyo, o incluso con el rechazo de Estados Unidos o de China, a nivel universal, y también a nivel regional. Alejandro nos decía, no se pueden tabicar las fronteras. Y muchos de los mecanismos que tenemos hoy puestos a disposición, y en concreto los mecanismos de protección contra una pandemia, como el que prevé el que aplique la OMS del Reglamento Sanitario Internacional, requieren, al parecer, necesariamente ser universales. O todos lo aplicamos, o si alguno se sale del reglamento, este falla para todos, pareciera, ¿no? Entonces, si vamos, la pregunta como global para todos, si vamos hacia un mundo en el que desande parte del camino de la globalización, y los países retomen un ejercicio más activo de su soberanía, y las grandes potencias no apoyen o incluso rechacen la labor de las organizaciones internacionales, ¿alcanzará con reformas instrumentales o en realidad vamos hacia un cambio de paradigma? Bien, esta es un poco la pregunta, y yo daría la palabra en el orden en que la utilizaron, o sea que empezando en primer lugar por Susana. Gracias, Ignacio. Es la pregunta del millón la tuya. Yo no creo en reformas menores en este caso. Yo definitivamente creo que estamos en un momento refundacional. Y creo que ese momento refundacional tiene altísimo riesgo, altísimo riesgo. Creo que lo que tenemos delante nuestro es una divisoria de las aguas. Pareciera ser que la pandemia refuerza el concepto de la necesidad de la cooperación y del trabajo coordinado, pero sin embargo estamos viendo una reacción por parte de muchos que apunta a un mayor proteccionismo, a una mayor visión hacia adentro, a un mayor autoritarismo, que obviamente se contrapone con la concepción de un modelo de gobernanza basado en el respeto y en la solidaridad, ¿no es cierto? A mí me parece que esto tiene una historia muy larga, no la voy a hacer porque no tenemos tiempo, pero me parece que después que cayó el muro de Berlín, que se produjo la famosa noción de el fin de la historia, hubo una convicción de que el capitalismo coordinado o combinado con la democracia liberal entendida como se entiende en Occidente, eran la solución a todo. Y eso nos llevó a un periodo que hubo una gran prosperidad, pero también es cierto que se implementó un capitalismo que fue un capitalismo violento, un capitalismo extremo, el capitalismo de la era de Thatcher y Reagan, ¿no es cierto? Todo eso llevó a que hubiera una expansión en el mundo, que se conceptualizara la globalización y se concretara la globalización de una manera que fue realmente extrema y con pocos marcos regulatorios. Al mismo tiempo, la crisis del 2008, y durante este periodo la preeminencia de Estados Unidos fue total. Entonces, quien regía la coordinación de los organismos internacionales era Estados Unidos. El 2008 trajo a la palestra que ese modelo capitalista extremo ya no funcionaba y dejó, como no voy a entrar en los detalles, Ricardo lo describió, dejó fuera a mucha gente y explicitó la diferencia entre los que tienen y los que no tienen, y las grandes inequidades del mundo. Entonces generó una enorme desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos, pero sobre todo una enorme desconfianza hacia las entidades supranacionales, como las que representan todo el sistema del que estamos hablando. Todo esto ha hecho que el quiebre sea enorme, y que en este momento haya mucho a nivel de los estados, mucha visión de proteccionismo por parte de los ciudadanos, alentada por grupos de extrema derecha en términos generales, que nos lleva a una visión de fronteras hacia adentro, de sobrevivimos nosotros. Ya sabemos que es una hipótesis imposible, pero el sobrevivimos nosotros, el nos salvamos nosotros, empieza a prevalecer, y lo vemos en Estados Unidos, pero lo vemos en países de Europa, lo vemos en países de nuestro continente, de América Latina, lo vemos en países de Asia. Esta prevalencia
que aparte tiene la gran ventaja del temor que genera la pandemia para poder ir más allá en la limitación de las libertades individuales y el respeto a los derechos, hace que para mí haya un momento de gran verdad hacia adelante entre si vamos a ir a un modelo que efectivamente refuerce y refunde la cooperación o a un modelo de mayor aislacionismo. No cabe duda qué es lo que yo creo que hay que ir al primer modelo, pero no estoy segura de que esto vaya a ser así, y lo que me preocupa es que se tome por la segunda ruta, que prevalezca la visión aislacionista. Ha quedado demostrado en la historia y en la historia reciente del siglo XX que nos conduce a situaciones realmente negativas. Entonces, para mí, ese es el momento que estamos viviendo. Tana. Bueno, de un punto de vista de ética, que es mi disciplina, yo creo que la primera pregunta que yo haría es, ¿qué entendemos por soberanía? Porque creo que ese es un concepto que al largo del tiempo en derecho internacional, en derechos humanos, también está cambiando un poco. Entonces, si entendemos la soberanía de una forma más tradicional, de un punto de vista de los estados, entendemos la soberanía como poder, pero si entendemos la soberanía de una manera un poco más contemporánea o progresista, entenderíamos la soberanía como responsabilidad, una responsabilidad fiduciaria que los estados tienen de cuidado, de cuidar a sus residentes, a sus ciudadanos. Entonces ahí también hay la distinción de un derecho internacional que era de coexistencia solamente para un derecho internacional hoy día con la globalización que es de más cooperación. Entonces ahí sería una pregunta si queremos volver a un contexto de solamente de coexistencia entre naciones, o si repensamos y si logramos hacer cooperación verdadera. Y creo que esa crisis nos va a dar esa oportunidad de repensar lo que queremos como mundo, como humanidad. Pero creo que hay esa posibilidad que ahora quizás podamos hacer una verdadera cooperación entre las distintas naciones, con al mismo tiempo reforzando, como dice en mi ponencia, lo local, el sentido de comunidad local y la relación más personal con el otro que vive al lado, literalmente al lado, con mi vecino. Entonces creo que la pandemia está como que nos da la oportunidad también de vivir esa solidaridad, no solamente entre estados, pero también con mi vecino, de me preguntar cómo está mi vecino al lado, si necesita de algo o no. Entonces, creo que es una oportunidad para repensar la solidaridad. Continuamos con Ricardo y luego Alejandro. Sí, bueno, ¿qué me gustaría a mí destacar al respecto? Yo creo que esta crisis se ubica, las respuestas a esta crisis arrancan, nos guste o no nos guste, arrancan desde un plano nacional, arrancan desde un plano local, y lo voy a ejemplificar con la Unión Europea. Y yo creo que no puede ser de otra manera. Antes fijaos que he mencionado, no me he querido extender, ¿no? Bueno, la falta de previsión europea era obvia, pero cómo chocaba un poco la falta de previsión en América, sobre todo en América Latina, que viene después sabiendo lo que había pasado en Europa. Bueno, realmente falta de previsión yo creo que no ha habido, porque los datos estaban ahí, por mucho que uno no tenga empatía hacia un personaje, porque es un personaje como Bolsonaro, pues desde luego no se trata de un tema de previsión o no previsión. Yo creo que esto lo que pone encima de la mesa lo voy a decir de una manera muy cruda, porque lo estaba pensando ahora mientras estaban interviniendo Susana y Tana. Yo creo que esto al gobernante, y esto es un tema muy local, porque tienes la legitimidad de los votos que te avalan, al gobernante lo que le ha colocado esta crisis en realidad, y es un dilema muy crudo, es lo siguiente: muerte por enfermedad
muerte por enfermedad o muerte por pobreza, que yo creo que es la disyuntiva que han estado manejando los gobernantes. Los retrasos probablemente en América Latina, con Brasil y más todavía con México a la cabeza, yo creo, y es un debate que hasta en Europa, no creo que haya sido un tema de decir, no nos hemos enterado y lo ponemos esto demasiado tarde. No. Las medidas sanitarias han bloqueado la economía. Eso es una obviedad, no creo yo que me tenga que expandir en eso, ¿no? El confinamiento ha provocado el absoluto colapso de toda la economía productiva. Y entonces lo que han tenido que decir los gobernantes y que van a tener que seguir decidiendo mucho, ojo, porque esto no ha terminado, es si damos prioridad, ¿a qué damos prioridad a la hora de combatir? Insisto, con otras palabras, explicado de manera muy cruda, bueno, llega un momento en que ¿qué elegimos? Que los ciudadanos, las partes más débiles de la ciudadanía, se nos mueran por enfermedad o se nos mueran directamente por pobreza, por el colapso absoluto del sistema productivo. Y eso es una cosa que yo creo que es muy difícil que se pueda dar respuesta desde un nivel global, porque es una cosa muy local, a la que tienen que dar respuesta los gobernantes nacionales. Y lo voy a poner un ejemplo. Tan es así esto que estoy diciendo, que eso es lo que ha pasado ni más ni menos con las fronteras, con el tema de las fronteras en el ámbito de la Unión Europea. Fíjense, el tema de las fronteras en la Unión Europea es un tema de competencia de la Unión, abarca además, es un tema, el llamado espacio Schengen, es un tema que es el espacio ese famoso Schengen, que es una frontera exterior común para toda la Unión, en el que, traspasada esa frontera común, uno circula libremente en el interior de ese espacio Schengen. Espacio Schengen que, por cierto, esto es curioso también para que vean lo complejo que es todo esto, incluye no a todos los Estados miembros de la Unión, a 26 de los 27 porque Irlanda queda fuera, pero los otros 26 están en el espacio Schengen, más otros estados que no son miembros de la Unión pero que están en el espacio Schengen, que son Liechtenstein, Islandia, Suiza y Noruega, que sin ser miembros de la Unión integran el espacio Schengen. Pues bien, siendo esa una decisión de la Unión, llegada a la hora de la verdad que prevé el Estado Schengen, que depende de cada Estado miembro el poder introducir limitaciones a la libre circulación tanto interna como del exterior por decisiones nacionales sobre la base de ¿qué? El mantenimiento del orden público y la seguridad interior. Y eso es lo que se ha hecho en Europa. No se ha dado una respuesta común en el ámbito interno. Ya lo habrán leído por la prensa. Italia y Grecia, con vistas al turismo, han abierto las fronteras al turismo antes que España, que todavía no ha tomado una decisión al respecto. Eso respecto a la libre circulación interna, respecto a la libre circulación, respecto a las fronteras exteriores, y estamos hablando de una frontera exterior común, tan es un tema delicado nacional que lo único que ha hecho la Unión es el que hacer suya una recomendación del Consejo Europeo de la Comisión en relación a que es como estáis todos los de fuera para entrar en la Unión, que no se permite la entrada de ciudadanos de terceros estados a día de hoy en la Unión en relación con viajes no esenciales. Pues bien, eso no es una decisión impositiva que lo toma la Unión. La Unión adopta esas directrices recomendando a los Estados miembros que prohíban cada uno en sus fronteras exteriores la entrada de ciudadanos de terceros nacionales en el territorio propio. En definitiva, yo creo que esto, las respuestas vienen de entrada y en primer lugar desde el plano local, incluso en un sistema tan integrado como es el europeo, insisto, en el que consolidadas las fronteras, la libre circulación interna, se deja a los Estados miembros limitarlo. Digo ya también que no ha sido la primera vez que ha sucedido. Esto pasó en el año 2015, en relación con la crisis migratoria por la guerra de Irak y por la guerra de Siria, por toda la crisis migratoria que
eso produce en Europa. Alemania es el primer país en el que limita la libre circulación en el interior de Alemania, de entrada en Alemania. Y a eso sigue poco después, en noviembre, tras los atentados, los tristes atentados yihadistas en París, que Francia haga lo mismo. Luego, no es la primera vez que se hace, ¿eh? Pero vamos, pongo el dato encima de la mesa. Ante un momento crítico, como puede ser la crisis migratoria, una crisis de atentados terroristas en el año 2015, o una crisis sanitaria como la pandemia que estamos viviendo en el año 2020, son los Estados miembros los que dan respuestas individuales a estos, intentando la Unión coordinar esas respuestas individuales en la medida de lo posible. ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Y ya concluyo. Pues como todo en la vida, yo creo que como todo en la vida hay que buscar el sentido del equilibrio. Yo soy de los convencidos de que en la vida cuanto más equilibrio, mejor. Y esto cuando se habla de localismos, de más regionales, más supranacionales, más gubernamentales o a nivel más global, yo creo que hay que mantener una actuación que giraría en torno a estos dos pilares. Por un lado, desde luego, evitar cualquier tipo de repliegue hacia la autarquía. O sea, una vuelta a la autarquía no tiene el más mínimo sentido y está condenada al desastre. Pero al mismo tiempo, y con esto concluyo, yo creo que había que tenerlo muy pendiente, la interdependencia a la que estamos sumidos todos a día de hoy, en términos globales y en términos regionales de manera más acentuada, la interdependencia, ojo, que yo creo que no debe llevarnos a la dependencia. Ni lo uno ni lo otro. Ni debe haber un repliegue en términos autárquicos, ni tampoco una dejación de responsabilidades propias hacia la interdependencia que convierta a los estados en estados dependientes. Esa sería mi reflexión al respecto. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Alejandro. Bueno, ¿será que los latinoamericanos estamos habituados a la palabra crisis? Que en realidad para nosotros la palabra crisis no es tan nefasta como para los que son de afuera de Latinoamérica, porque lamentablemente vivimos en crisis. Entonces no le tenemos miedo a las crisis y vemos a la crisis como una oportunidad de cambio. Primero, China, Estados Unidos, organizaciones internacionales. Yo creo que un buen banco de prueba lo vamos a tener dentro de muy poco tiempo, cuando las potencias se enfrenten en el marco de la Organización Mundial del Comercio y se elija un nuevo director de la Secretaría General. Saben que el director acaba de renunciar, básicamente por desavenencias con ambos países. Entonces yo creo que ahí va a haber un buen banco de prueba, a ver que cómo tejerán Estados Unidos y China sus relaciones en el futuro. También creo, como bien decía Susana, que después de la caída del muro y finalizada un gran periodo de hegemonía de Estados Unidos, hay ahora otros actores que no sé si le combaten estar en el primer puesto, pero sí que le ponen límites a Estados Unidos, básicamente China. Entonces estamos también en un periodo de rearme del mapa mundial. Entonces esto también provoca, obviamente, crisis y problemas. Es decir, que la pandemia es un gran problema, pero es parte de ese cambio de geopolítica y de mapa mundial. ¿Qué relación puede tener el apoyo o el rechazo de Estados Unidos y China al Mercosur? Ninguno, pues de hecho nunca lo ha tenido. Bien es cierto que Estados Unidos no ha apoyado al Mercosur, tampoco lo ha rechazado, y China tampoco. O sea que, desde ese punto de vista, la influencia que puede tener China o Estados Unidos en el Mercosur es poco relevante. De hecho, los países pequeños o que no movemos el perímetro a nivel mundial, solemos muchas veces coquetear con un país o grupo de países para darle celos o llamar la atención de otros países. Por ejemplo, el hecho de haber cerrado un histórico acuerdo con la Unión Europea hace que los Estados Unidos, China y otras regiones del mundo empiecen a mirar con otros ojos al Mercosur. ¿Por qué? Porque logramos esto con la Unión Europea. Globalización, paso atrás. Yo creo que hemos dado 3 pasos hacia adelante con la globalización, y ahora estamos en un paso hacia atrás. Entonces, en la suma resta siempre me queda algo a favor. No veo espacio para volver al Estado-Nación, del cual hablaba hoy Tana, sobre ese concepto viejo de soberanía. No veo el Estado superpoderoso que todo lo compra, todo lo produce, todo lo fabrica, todo lo consume, todo lo vende.
porque no hay ningún país en el mundo que pueda vivir aislado. Yo para hacer cualquier droga necesito al menos el cartón para poner esa droga que va a formar luego una pastilla, que ese cartón se produzca en otra parte del mundo. Es decir, el mundo está tan interconectado que hoy cerrar las fronteras de forma de tabique, como hablamos hoy, es imposible. Entonces creo que va a haber, sí, en el corto plazo, una pretensión de nacionalismos inteligentes, no creo que sean todos los ámbitos de la vida, pero que en la suma resta, como ya dimos tantos pasos hacia adelante, en el mediano plazo vamos a volver a darnos cuenta que la globalización inteligente y bien entendida es la mejor solución. Porque una pandemia con soluciones nacionales, como dijimos hoy, no es la solución. Muchísimas gracias, Alejandro. Como decía Juan Ignacio al presentarlo, es un optimista incurable. Vale. Tenemos elegidas del público 4 preguntas, una para cada uno de nuestros panelistas. Hemos hablado en toda esta parte, hemos hecho referencia a los estados y a las organizaciones internacionales, y hay una de las preguntas que quiero dirigirle a Susana, que nos pone la mirada sobre otros actores globales. Pregunta Micaela Antivero, si a la hora de planificar los objetivos globales o estas reformas de las que hemos estado hablando, se tiene en cuenta a los actores no estatales, a ONGs, empresas, es decir, otros actores de la sociedad civil o la sociedad civil en su conjunto, y a la hora de planificar las posibles soluciones, ¿no? Tanto por el impacto directo de las resoluciones que tiene sobre estos sectores, como por su participación en la toma de decisiones. Entonces, le pregunto a Susana que, cómo se podría incluir en las negociaciones, o quizá darles más voz, y bueno, le doy la palabra. Gracias, Ignacio. Bueno, cuando yo hablo de ser refundacional, eso es parte de a lo que me refiero en lo refundacional. Es decir, el sistema multilateral ha sido montado alrededor de asociación de estados. Y los que deciden, y los que aprueban, y los que, como diríamos en buen romance, cortan el bacalao, son los estados. Y es más, hay un sistema de voto calificado de los estados, porque el Consejo de Seguridad es un esquema de voto calificado, en lo que hace al tema más extremo de manejo de responsabilidad por parte de Naciones Unidas, que es la paz y la seguridad. Hay un esquema particular de voto calificado que no representa de ninguna manera la realidad del mundo de hoy. Entonces, definitivamente, cuando pensamos en una nueva forma de multilateralidad, tenemos que reconocer que la realidad del mundo, el contexto geopolítico ha cambiado, con lo cual esa nueva forma tiene que reflejar esa nueva realidad del mundo, pero que también hay lo que, a mí me gusta mucho la palabra que usan los americanos o los ingleses en esto, el multi-stakeholder, es decir, múltiples accionistas interesados en la realidad y la resolución de los problemas que tenemos. Está el sector privado, como bien se dijo, que tiene un rol fundamental. Está la sociedad civil en toda su enorme representación de intereses muchas veces cruzados y muchas veces enfrentados con sus propios gobiernos, y dependiendo de la realidad de ese gobierno, fundamental que la sociedad civil pueda levantar su voz. Hay colectivos que representan claramente de una manera muy fidedigna las distintas cuestiones sobre la mesa, y que son quienes pueden producir transformaciones. Por ejemplo, en cambio climático, las ciudades son centrales. El impacto del cambio climático tiene en las ciudades un jugador central. Sin embargo, las ciudades no estuvieron representadas en el Acuerdo de París. Entonces, ese es un ejemplo más claro que eso, donde, por ejemplo, tenemos múltiples casos de una ciudad cuya ideología es distinta a la del gobierno central, y que se ve impedida de participar inclusive de las deliberaciones informales. Entonces, me parece que esa es parte de la reconstrucción, de la refundación que hay que hacer. No es simple hacerlo, porque los Estados miembros no van a dejar ese espacio tan fácilmente, pero estoy convencida que es parte de lo que hay que afrontar. Muchísimas gracias, Susana. La segunda pregunta para Tana es una pregunta muy directa de Gabriela.
¿qué opina de la postura de Trump respecto de la OMS? Gracias, Gabriela. Yo voy a responder como brasileña. Como brasileña, yo creo que la postura de Bolsonaro, que es la misma de Trump, es un poco radical, pero con consecuencias distintas, porque el Estados Unidos es uno de los mayores financiadores de la OMS. Y claro, lo mismo no se pasa con mi país, Brasil. Y creo que no es la hora más adecuada de hacer ese tipo de decisión. Creo que ahora sería una hora de trabajar juntos lo más que podemos para solucionar el problema. Y quizás después, en el momento de pensar una reforma, ahí quizás podrían pensar en si deberían esos países dar más dinero o menos dinero a la OMS, pero creo que ese no es el momento más adecuado de hacerlo o de pensar sobre eso. Estás silenciado, Juan. Perdón. Una pregunta dirigida a Alejandro. Nos preguntan aquí en el público, ¿qué piensas si en un ámbito como el de las negociaciones económicas, como puede ser el caso del Mercosur, que se plantea que hay un cierto acuerdo en determinados países para avanzar, que esté parado justamente por la falta de coordinación o la falta de voluntad de las autoridades argentinas? A ver, en realidad no están paradas negociaciones, sino que simplemente lo que Argentina quiso hacer me parece de una manera poco elegante desde el punto de vista diplomático, es decir, señores, no podemos desde el punto de vista argentino cerrar acuerdos sin analizar el impacto. Lo que hizo Argentina fue básicamente sentémonos a reflexionar, y eso creo que lo logró, tal vez con una medida demasiado drástica como es amenazar levantarse de la mesa de negociaciones. Yo quiero terminar con un mensaje. Los países latinoamericanos no estamos acostumbrados a tener políticas de Estado. ¿Qué son las políticas de Estado? Son un conjunto de acciones tendidas a un fin. En Latinoamérica ese conjunto de acciones cambian con cada gobierno. Bueno, ha habido una única política de Estado en materia de política exterior entre los 4 países del Mercosur, que es el Mercosur. Desde que el Mercosur se inició, todos los gobiernos de los 4 países, y hemos tenido gobiernos de derecha, de izquierda, de centro derecha y de centro izquierda, todos han apuntalado el Mercosur. Lo que hacemos es discutir sobre qué Mercosur queremos, qué es legítimo que se haga. Y en todo proceso de integración, cada país quiere del proceso de integración cosas distintas. Lo que tiene que tener el proceso es la forma de canalizar las diferentes visiones que cada país tiene del propio proceso. Muy bien. Entonces, la última pregunta, y con esto terminamos, está dirigida a Ricardo. Y tiene relación con el Tribunal Constitucional de Alemania. Si podría explicitar lo que dijo respecto a que el tribunal alemán fue contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Bien, voy a decir lo siguiente. Helmut Kohl, conocerán probablemente todos los oyentes, todos los telespectadores, dijo ya hace más de 30 años, nunca más una Europa alemana. Lo que hay que intentar con esta historia de la integración europea es conseguir una Alemania europea. Bien, ¿qué es lo que nos hemos encontrado con la sentencia de 5 de mayo pasado? La antítesis al discurso de Kohl, procedente de un tribunal, del máximo tribunal alemán, del tribunal de Karlsruhe, en el que ha marcado las líneas de lo que él considera lo que tiene que ser una Europa alemana, una vuelta en términos jurídicos a una Europa alemana. ¿Qué tengo que decir sobre eso? Animar a los lectores, de esto se podría hablar mucho, no se asusten
oyentes y telespectadores que no hablen alemán, yo no hablo alemán, pero los alemanes que podrá discutir lo que se les pueda discutir, pero son gente seria y rigurosa. Si uno se va a la página web del Tribunal Constitucional Federal Alemán, verán que tienen a su disposición la sentencia, no voy a decir enterita, pero sí una sentencia resumida en 110 páginas en inglés, en lengua inglesa, de esa sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que ha sido dictada, esto no hay ninguna duda al respecto, en el momento más inoportuno posible. Porque en mitad de la pandemia soltar esta bomba de relojería, con lo que está sufriendo sus estructuras, la Unión, recién activado el Brexit, por cierto, que lo digo también, el Brexit se ha activado pero no ha concluido, el Brexit hay que concluirlo, estaba prevista la conclusión a finales de este año. Se ha activado el botón nuclear por el Tribunal Constitucional Federal Alemán en el momento más inoportuno. A mí desde entonces me han preguntado mucho, eso es un escándalo, pero ¿cómo en ese momento tan inoportuno? Bueno, yo soy de los que opinan si es que a un juez, aparte de sentido común, hay que pedirle sentido de la oportunidad. Eso sería un tema de discusión. Desde luego a un juez hay que pedirle sentido común. ¿Hay que exigirle además sentido de la oportunidad? Eso es discutible. Desde luego el Tribunal Constitucional no lo ha tenido. Y ahí, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Federal Alemán? Ha sido muy tajante, muy agresivo, diría que hasta insultante en los términos. Se trata de una sentencia en la que el Tribunal Constitucional Federal Alemán dice del Tribunal de Justicia de la Unión que ha sido objetivamente arbitrario, subrayo esto, fíjense el calibre, lo grueso de la expresión. El Tribunal de Justicia ha sido objetivamente arbitrario y su metodología está absolutamente desnuda de cualquier trazo de racionalidad. Entonces, esto es muy grueso. Eso ya, que lo diga un académico respecto a una sentencia ya suena fuerte, pero que lo diga de un tribunal respecto a otro tribunal suena más fuerte todavía. ¿Por qué se ha producido eso? Lo adelanté. El Banco Central Europeo decide llevar una política de compra de deuda soberana en los mercados secundarios. El Banco Central Europeo, su función en principio está limitada por el tratado a la estabilidad de precios. Está claro que una intervención de compra de deuda pública en mercados secundarios va más allá de la estabilidad de precios y tiene una incidencia en la política económica de los Estados miembros. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal alemán? El Tribunal alemán ya en su momento se dirigió al Tribunal de Justicia discutiendo que esa actividad del Banco Central Europeo estuviera cubierta por los tratados. Entonces el Tribunal alemán le planteaba si no estaba incurriendo en lo que en derecho se llama ultra vires, si estaba yendo más allá de las competencias atribuidas porque estaba entrando en el terreno de las políticas económicas que es competencia de los Estados miembros. Bien, el Tribunal de Justicia le contestó que sí, haciendo una interpretación muy deferente hacia la actividad del Banco Central Europeo, y lo que ha venido el Tribunal Constitucional Federal Alemán ahora es a decir que el Banco Central Europeo no motivó de manera suficiente el por qué estaba yendo más allá de la política monetaria para entrar en el terreno de la política económica, que es competencia de los Estados miembros, ni fue capaz de motivarlo y el Tribunal de Justicia no fue capaz de controlar ese exceso del Banco Central Europeo. Por tanto, y es la conclusión a la que llega, ha habido un exceso competencial del Banco Central Europeo respaldada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso es inconstitucional, según el Tribunal Constitucional Federal Alemán, inconstitucional desde la perspectiva alemana, y lanza un órdago en el sentido de que el Banco Central Europeo tiene 3 meses para motivar el por qué, qué es lo que pretende con esa compra de deuda soberana en los mercados secundarios. Si esa motivación no se produce en el plazo de 3 meses, obliga al Bundesbank a no realizar, a no respaldar con compra ese programa del Banco Central Europeo.
Europeo. Bueno, eso lo que significa, como decía, ya concluyo al principio de mi intervención, es que el tribunal alemán pone en jaque un principio básico del funcionamiento de la Unión, que es la primacía del derecho de la Unión sobre el derecho de los Estados miembros. Primacía de ese derecho de la Unión, cuyo intérprete supremo del derecho de la Unión no es otro que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo cual supone poner en jaque todo el equilibrio jurídico de la Unión. Luego, a todo el mundo que esté interesado en lo que es el sistema no ya político, sino jurídico de la Unión, le recomiendo vivamente la sentencia, la lectura de esa sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que ya adelanto desde un punto de vista jurídico, va a marcar un antes y un después en la historia de la Unión Europea. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Les agradezco. La verdad es que nos hemos excedido bastante con el tiempo que habíamos planeado, así que no me voy a dedicar a hablar para el final. Simplemente agradecerles a Susana, a Tana, a Alejandro, a Ricardo. La verdad que fue realmente todas las exposiciones muy completas. Y bueno, que todas nos apuntan a lo mismo, a los desafíos que tenemos, al momento refundacional que estamos viviendo, y que nos compromete a todos también seguir construyendo para que este momento dé lugar a un paso a algo mejor y no, como dijo Susana, a algo que posiblemente no sea así. Gracias, Ignacio, gracias a todos. Muchas gracias también a todos los participantes de esta actividad. A mí, si me permites, Juan Ignacio, me voy a despedir con un abrazo fraternal hacia mis queridos amigos argentinos, a mis hermanos argentinos y a mis hermanos latinoamericanos, porque debo confesar que pese a mi condición de europeo, yo siempre he defendido en público y en privado que me siento mucho más latinoamericano que europeo. O sea, que un abrazo muy fraternal a todos. Bueno, muchas gracias.